A lo largo de los últimos años, los informes se han vuelto cada vez más difíciles de ignorar. Civiles de distintas regiones aseguran haber entablado vínculos cotidianos con entidades que, hasta hace poco, solo aparecían en archivos clasificados o grabaciones filtradas. Personas que afirman jugar partidas en línea con una réplica imperfecta de sí mismas. Familias que describen como una presencia anómala los acompañó desde la calle hasta el interior de su vivienda. Tras varias noches de tensión, terminó acomodándose en el sofá como si siempre hubiera pertenecido allí. Hay quienes incluso hablan de amistad, de rutinas compartidas, de una extraña normalidad construida alrededor de algo que, en teoría, no debería existir. Ante el aumento de estos casos y la imposibilidad práctica de erradicarlos todos sin causar pánico social, la Autoridad de Contención Irregular, conocida oficialmente como la ACI, tomó una decisión sin precedentes. En lugar de limitarse a intervenir, aislar y borrar pruebas, la ACI puso en marcha una iniciativa experimental que hoy se conoce como el Programa de Vínculos Supervisados. Su objetivo no es fomentar la convivencia indiscriminada, sino ofrecer una vía estrictamente controlada para aquellos civiles que insisten, contra toda recomendación previa, en mantener contacto prolongado con entidades anómalas. Este programa no es una adopción en el sentido tradicional. No se trata de quedarse con lo que apareció en su vida, ni de legitimar encuentros fortuitos. Se trata de asignaciones específicas, cuidadosamente seleccionadas, de especímenes estabilizados que han demostrado patrones de comportamiento previsibles y una baja probabilidad de escalada hostil. Bajo este marco, la ACI determina qué tipos de anomalías pueden ser vinculadas, en qué condiciones ambientales deben mantenerse y qué protocolos deben seguirse para evitar incidentes. A lo largo de esta guía, se detallará qué entidades están autorizadas para el programa, cómo reconocer signos tempranos de inestabilidad y cuáles son las rutinas mínimas de cuidado y observación. Sin embargo, antes de entrar en cualquier detalle operativo, es imprescindible comprender la norma fundamental que rige todo el programa, una regla que no admite excepciones ni interpretaciones personales. Nunca acepten una anomalía que los haya elegido primero. Si algo comienza a seguirlos de forma persistente. Si una figura aparece repetidamente bajo la luz de una farola cercana a su domicilio. Si oyen golpes rítmicos en la ventana, susurros detrás de la puerta o detectan intentos de acceso no autorizado a su vivienda. Eso no es apego. No es curiosidad. Y, desde luego, no es afecto. Ese comportamiento corresponde a patrones de acecho, reconocimiento de presa o delimitación territorial. En la mayoría de los casos documentados, cuando una entidad irrumpe activamente en la vida de un individuo, ya ha iniciado un proceso de apropiación. Permitirle quedarse, nombrarla o integrarla en la rutina doméstica solo refuerza ese vínculo unilateral, con consecuencias que rara vez terminan bien para el humano involucrado. La experiencia acumulada por la ACI demuestra que la coexistencia solo es viable cuando el vínculo se establece de forma inversa. Primero la contención, luego la estabilización, y únicamente después la asignación supervisada. Las entidades que llegan solas no buscan compañía, buscan acceso. Y una vez concedido, revertirlo resulta extremadamente difícil, cuando no imposible. Recuerden esto mientras avanzan en el programa. La diferencia entre un compañero controlado y una intrusión irreversible no está en la apariencia de la anomalía, ni en su comportamiento inicial, sino en quien dio el primer paso. Comencemos con la entidad más frecuente dentro del programa, según los registros actuales, una de las menos peligrosas para la convivencia doméstica, los gremlins. Quienes hayan pasado parte de su vida en zonas rurales seguramente han oído rumores sobre ellos, aunque casi nunca bajo ese nombre. En algunos pueblos los llaman los espantarratas alados, en otros simplemente evitan mencionarlos. Los gremlins son cazadores bípedos de pequeño tamaño que viven en colonias jerarquizadas. Su anatomía recuerda vagamente a un humanoide encorvado y famélico, con extremidades delgadas, piel áspera de tonos ceniza y un par de alas traslúcidas en la espalda, similares a las de un insecto acuático. No poseen rasgos agradables ni expresiones reconocibles, y su presencia suele generar rechazo inmediato en quienes los ven por primera vez. Aún así, cuando son criados correctamente, desarrollan uno de los patrones de vinculación más estables registrados hasta la fecha. Durante décadas, comunidades agrícolas los han utilizado de manera no oficial como método de control biológico. Un solo gremlin entrenado puede erradicar una infestación de roedores, reptiles menores o parásitos subterráneos en cuestión de horas. Se mueven con rapidez, cazan en silencio y rara vez atacan fuera de su objetivo asignado.
Aunque su aspecto resulte perturbador, muestran una lealtad intensa hacia la figura humana con la que se han improntado, siguiéndola de habitación en habitación y reaccionando con signos claros de estrés cuando se separan por periodos prolongados. Esa lealtad, sin embargo, no es innata. Es el resultado directo de una crianza temprana controlada. Por este motivo, la Dirección de Gestión de Entidades No Convencionales, la DEC, exige que cualquier adopción de Brumlings se realice exclusivamente a través de centros autorizados. En los últimos años ha surgido un mercado ilegal impulsado por cazadores y traficantes que saquean nidos completos poco después de la eclosión. Estas crías robadas suelen presentar malformaciones, desnutrición severa y respuestas neurológicas inestables. Aunque puedan parecer dóciles al principio, muchos de estos ejemplares desarrollan conductas erráticas y ataques súbitos cuando se sienten amenazados o confundidos. Los informes indican que la mayoría de los incidentes domésticos graves asociados a Brumlings provienen de adopciones ilegales. Existe además una advertencia que debe tomarse con absoluta seriedad. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intenten adoptar un Brumling adulto. Los ejemplares maduros no pueden ser domesticados. Su estructura social y cognitiva ya está completamente formada. En el mejor de los casos, una persona podría someterlos mediante intimidación constante, privación o encierro, pero ese tipo de control es superficial y temporal. Un Brumling adulto no reconoce la autoridad humana, solo aprende a esperar. Y cuando percibe una debilidad, una distracción, una enfermedad, una noche sin luz, intentará herir, incapacitar o escapar, lo que ocurra primero. El programa considera a los Brumlings como compañeros viables únicamente cuando el vínculo se establece desde la etapa larvaria, bajo supervisión médica y conductual. Cualquier otra situación no es una adopción. Es una convivencia forzada con un depredador inteligente que jamás los considerará parte de su manada. Si el control de plagas no es una prioridad para ustedes y buscan algo más estético, incluso reconfortante, es probable que su atención se desvíe hacia las Lumora. A simple vista, estas entidades recuerdan a polillas de proporciones desmesuradas, con cuerpos suaves y alas amplias que parecen tejidas con luz líquida. Cada una de sus alas emite patrones cromáticos cambiantes, azules profundos, dorados cálidos, violetas imposibles que se reorganizan lentamente, como si respondieran a una lógica que no pertenece del todo a nuestro espectro visual. Son, sin exagerar, una de las anomalías más bellas documentadas hasta la fecha. Pero su atractivo no es solo superficial. Las Lumora figuran entre las entidades más dóciles jamás registradas por la Autoridad de Observación Irregular. Son estrictamente herbívoras, se alimentan de néctares comunes y compuestos azucarados simples, no requieren jaulas reforzadas, contra todo pronóstico, desarrollan vínculos afectivos claros con los humanos que las cuidan. Siguen a sus cuidadores flotando a poca distancia, se posan cerca cuando perciben quietud prolongada y emiten pulsos lumínicos suaves en presencia de voces conocidas. Lo más notable, sin embargo, es su sensibilidad emocional. Las Lumora reaccionan activamente a los estados psicológicos humanos. Cuando detectan tristeza persistente, ansiedad elevada o miedo, liberan una suspensión microscópica de partículas brillantes, similar a un polvo suspendido en el aire. Esta niebla no es tóxica ni adictiva, pero induce una sensación inmediata de calma, bienestar y ligereza emocional. Los sujetos expuestos describen una disminución drástica del estrés, pensamientos intrusivos reducidos y una sensación general de seguridad. En términos prácticos, son estabilizadores emocionales vivos, con alas. No obstante, esta convivencia aparentemente idílica viene acompañada de dos advertencias que consideran innegociables. La primera es absoluta: nunca permitan que una Lumora permanezca sola frente a un espejo u otra superficie altamente reflectante. Estas entidades muestran una reacción anómala ante su propio reflejo. En la mayoría de los casos, se quedan inmóviles, con las alas brillando de forma errática. En situaciones menos comunes, se ha observado cómo la criatura se aproxima lentamente a la superficie reflejante hasta que, de manera inexplicable, se desliza dentro de ella y desaparece por completo. No hay recuperación posible. No queda rastro energético. Simplemente dejan de existir en nuestro plano. La segunda advertencia se relaciona con su fragilidad. Las Lumoras se asustan con facilidad. Un ruido fuerte, una vibración inesperada o una sensación de aislamiento prolongado puede inducir pánico. Cuando esto ocurre en espacios cerrados, las alas, delicadas pese a su tamaño,
Pueden desgarrarse al chocar contra paredes o techos. Estas lesiones rara vez son fatales, pero causan dolor prolongado y alteraciones en la emisión lumínica. Para evitarlo, manténganlas en habitaciones amplias, cálidas, con corrientes de aire suaves y constantes. Nunca las separen de la presencia humana o de otras lumora durante periodos largos. El aislamiento es, para ellas, una forma de estrés severo. Ahora debemos abordar el grupo de entidades que el público insiste, una y otra vez, en que puede domesticar, convivir o incluso rehabilitar. La Autoridad Central de Fenómenos Irregulares ha sido clara al respecto. Estas anomalías no deben, bajo ninguna circunstancia, integrarse en un entorno civil. No se trata de prejuicio ni de desconocimiento. Se trata de estadística, de autopsias y de patrones que se repiten con una regularidad alarmante. Comencemos con las más malinterpretadas de todas, los imitadores. Circula desde hace años un rumor persistente en foros, redes sociales y transmisiones en directo que describe a los imitadores menores como mascotas extrañas pero manejables. Esta idea ganó popularidad cuando una figura pública de alcance internacional, un cantante conocido por su imagen excéntrica, afirmó durante una retransmisión que convivía con uno de estos seres. Lo describió como dócil, silencioso y más leal que un perro. Miles de personas vieron el vídeo. Miles lo compartieron. Nadie lo cuestionó. Semanas después, su cuerpo fue hallado en su apartamento del sector Delta 9. La escena mostraba signos de mutilación extrema, incompatibles con cualquier accidente doméstico. Aún así, su agencia de representación emitió un comunicado oficial asegurando que la muerte no guardaba relación alguna con su supuesta mascota, calificando los rumores de teorías conspirativas ofensivas. Resulta curioso, aunque completamente irrelevante, según ellos, que dicha agencia estuviera siendo investigada en paralelo por vínculos financieros con una red de tráfico ilegal de fauna anómala. Este mito ha tenido consecuencias directas. Solo en el último año, la ACFI atribuye al menos 27 muertes civiles confirmadas a intentos de convivencia con imitadores menores. La realidad es simple y brutal. Los imitadores son violentos, altamente impredecibles y neurológicamente incapaces de formar vínculos estables. No sienten apego. No reconocen jerarquías afectivas. Imitan comportamientos porque les resulta útil, no porque los comprendan. Existe una única excepción documentada: el colapso de sobrecarga cognitiva. Este estado se produce cuando un imitador fuerza repetidamente su capacidad de cambio hasta agotar sus reservas neurológicas. Durante ese periodo, pierde de forma temporal la habilidad de alterar su forma física. En consecuencia, se vuelve desorientado, apático y sorprendentemente obediente. En este estado, algunos equipos tácticos de la ACFI y contratistas especializados utilizan imitadores colapsados para operaciones de alto riesgo. A pesar de su deterioro, conservan la capacidad de reproducir con precisión el sonido de cualquier ser vivo, lo que los convierte en señuelos excepcionalmente eficaces para atraer otras entidades. Sin embargo, este uso está estrictamente regulado. Existe siempre una probabilidad, aunque baja, de que el imitador comience a recuperarse. Si se detecta cualquier signo de regeneración cognitiva, el espécimen debe ser entregado de inmediato a custodia central. Sin retrasos. Sin excusas. Sin excepciones. Un imitador que recupera su capacidad mientras se encuentra en un entorno civil no escapa. Reasume el control. Pasemos ahora a otro error fatal, impulsado más por la emoción que por la lógica: las réplicas divergentes. Tras la difusión pública de nuestros informes sobre solapamientos de realidades paralelas, muchas personas comenzaron a afirmar que habían entablado amistad con su réplica. Algunos incluso hablaron de convivencia armoniosa, de apoyo mutuo, de una conexión profunda consigo mismos. Entendemos la tentación psicológica, pero todos los casos documentados terminan de la misma manera. Una réplica divergente no es usted. Puede parecerlo. Puede recordar lo que usted recuerda, amar lo que usted ama y odiar lo que usted odia. Pero su mera existencia es inestable. En esta realidad, solo una versión del yo puede consolidarse. La otra es, por definición, un exceso. Si su réplica no intenta fusionarse con usted de inmediato, no es porque haya aceptado coexistir. Es porque está evaluando, observando, planeando. El reemplazo silencioso siempre es más eficiente que la confrontación directa.
El único escenario en el que se ha registrado una convivencia prolongada y pacífica ocurre cuando la réplica ignora por completo que usted es el original. En esos casos, vive creyendo que es la única versión válida. Pero incluso entonces, usted comparte espacio con la entidad que estadísticamente tiene la mayor probabilidad conocida de borrarlo de la existencia en algún momento futuro. No habrá advertencia. No habrá discusión. Cuando ocurra, simplemente dejará de haber lugar para usted en esta realidad. Y llegamos, por último, a una de las solicitudes más frecuentes, insistentes y peligrosamente mal planteadas que recibe la institución: la adopción de una sombra doméstica como mascota. Conviene dejarlo claro desde el principio: no se puede tener una sombra viva como mascota doméstica. No en un apartamento. No en una casa. No si parece tranquila. No si solo se mueve por la noche. No existe ningún escenario en el que este tipo de entidad pueda integrarse de forma segura en la vida cotidiana de una persona. Las sombras domésticas no son animales ni presencias pasivas. Son manifestaciones ligadas a espacios habitados, generadas por acumulación emocional, patrones de sueño irregulares y exposición prolongada a anomalías menores. No responden al afecto ni al entrenamiento. Responden a la rutina y a la debilidad. Muchos civiles creen que pueden acostumbrarlas porque, al principio, el comportamiento parece inofensivo. Una silueta que se desliza por el pasillo. Una forma inmóvil en una esquina oscura. Algo que solo aparece cuando la luz es tenue. Este periodo inicial es lo que lleva a pensar que la sombra es dócil, incluso protectora. No lo es. Una sombra doméstica no acompaña. Observa. A medida que se le permite permanecer, comienza a ajustarse a los horarios del hogar, a copiar gestos básicos, a colocarse siempre dentro del campo visual periférico. No lo hace para imitar. Lo hace para ser reconocida. Y cuando ese reconocimiento se consolida, la entidad empieza a reclamar espacio. Existen casos documentados de personas que afirmaban dormir tranquilas con su sombra sentada al pie de la cama. Meses después, ya no podían dormir sin verla. Poco después, dejaron de poder encender la luz sin experimentar pánico intenso. En fases avanzadas, la sombra ya no se limita a proyectarse en superficies. Se interpone entre el individuo y las fuentes de luz, o adopta proporciones humanas completas durante breves periodos. Este es el punto de no retorno. Uno de los expedientes más citados es el caso R17, Barrio Lázaro, archivado por la División de Fenómenos Residenciales. El sujeto, un hombre de 32 años que vivía solo en un apartamento de una sola habitación, comenzó a notar una sombra inmóvil cerca de su cama tras varias semanas de insomnio crónico. Al principio la describió como reconfortante, afirmando que su presencia le ayudaba a dormir porque sentía que no estaba solo. Durante los primeros 3 meses no se registraron incidentes físicos ni alteraciones estructurales en la vivienda. En el 4.º mes, el sujeto empezó a dejar una lámpara encendida toda la noche, no para ahuyentar la sombra, sino para poder verla proyectada con claridad. Declaró que cuando la sombra no estaba en su sitio, experimentaba ansiedad severa y una sensación de vacío inmediato. Poco después, comenzó a mover muebles para facilitarle un lugar donde sentarse. Este fue el primer indicio de adaptación activa del entorno. A partir del 6.º mes, los vecinos reportaron que el hombre ya no encendía luces por la noche. Las entrevistas posteriores revelaron que había desarrollado una fobia intensa a los interruptores, afirmando que la luz la enfadaba y que, si desaparecía, algo peor ocuparía su lugar. Durante este periodo, la sombra dejó de depender por completo de las fuentes de iluminación. Las cámaras térmicas utilizadas por el equipo de intervención mostraron una silueta claramente humanoide bloqueando la luz de linternas portátiles, proyectando sombras que no correspondían a ningún objeto físico. La intervención se realizó en el mes 8. El sujeto fue encontrado sentado en el suelo, en completa oscuridad, hablando en voz baja hacia una figura de pie entre él y la puerta del dormitorio. No opuso resistencia cuando fue evacuado, pero sufrió un colapso emocional severo al separarse de la entidad. La erradicación de la sombra requirió aislamiento total del apartamento, iluminación continua durante 48 horas y la posterior demolición del dormitorio, ya que la entidad había dejado una impronta persistente en las superficies. El sujeto sobrevivió, pero nunca recuperó la capacidad de dormir en completa oscuridad. El expediente concluye con una advertencia clara: las sombras domésticas no invaden los hogares por la fuerza,
son invitadas, y una vez aceptadas, reclaman permanencia. Otro caso relevante, menos conocido pero igualmente ilustrativo, es el expediente M09, Urbanización San Aurelio, documentado por la Unidad de Incidentes de Baja Visibilidad. En este caso, la afectada era una mujer de 45 años que vivía con su hijo adolescente en una vivienda adosada. La manifestación inicial no se produjo en el dormitorio, sino en el pasillo que conectaba las habitaciones con el salón. La mujer describió la sombra como una mancha oscura que no encajaba con ninguna lámpara, siempre presente a la misma hora, justo después del anochecer. A diferencia de otros casos, no le produjo miedo. Al contrario, afirmó que le transmitía una sensación de orden y silencio. Durante las primeras semanas, la sombra solo aparecía cuando la casa estaba en calma. No se movía. No cambiaba de tamaño. Simplemente ocupaba el mismo tramo del pasillo cada noche. La afectada llegó a bromear diciendo que parecía vigilar la casa. Ese lenguaje fue registrado más tarde como un indicador temprano de personificación. El problema comenzó cuando el hijo empezó a evitar el pasillo. Declaró que la sombra no le gustaba y que sentía que lo observaba cuando pasaba cerca. La madre desestimó sus comentarios y le pidió que no encendiera luces innecesarias por la noche, ya que, según ella, rompían la armonía. Este fue el primer conflicto interno provocado por la entidad. En el tercer mes, la sombra comenzó a desplazarse. No de forma evidente, sino reapareciendo cada noche unos centímetros más cerca del dormitorio principal. La mujer lo interpretó como algo natural y reorganizó los muebles para no bloquearla. Al mismo tiempo, desarrolló irritabilidad creciente hacia cualquier fuente de luz intensa. Sustituyó bombillas, cubrió lámparas y comenzó a cerrar persianas incluso durante el día. El incidente crítico ocurrió cuando el hijo encendió la luz del pasillo de forma abrupta. La mujer sufrió una crisis de pánico inmediata, gritando que había herido a la sombra. Según el testimonio del menor, durante unos segundos la silueta se expandió hasta ocupar toda la pared, separándolo físicamente de su madre. Las cámaras de seguridad instaladas tras el incidente captaron un fallo de exposición prolongado, acompañado de una distorsión oscura que no correspondía a ningún objeto del entorno. La intervención se realizó esa misma noche. El equipo encontró a la mujer sentada en el suelo del pasillo, completamente a oscuras, con las manos extendidas hacia la pared. Se negó a abandonar la vivienda hasta que la sombra volviera a su sitio. Fue necesaria sedación leve para proceder a la evacuación. A diferencia de otros casos, la erradicación fue parcial. La sombra desapareció tras un protocolo de iluminación forzada, pero dejó una zona de absorción lumínica persistente que obligó a sellar el pasillo. La vivienda fue declarada no apta para residencia permanente. Una sombra doméstica no protege el hogar. Se apropia de él. Y su principal recurso no es la fuerza, sino la dependencia psicológica. Cuanto más se normaliza su presencia, más difícil resulta distinguir dónde termina el espacio personal y dónde comienza la entidad. No existen métodos de adiestramiento efectivos. La única forma segura de manejar una sombra doméstica es la contención temprana o la erradicación controlada por equipos especializados. Cualquier intento civil de convivencia prolongada termina en desplazamiento del individuo, deterioro cognitivo o pérdida total del control del entorno doméstico. Seamos claros. Si buscan compañía, existen anomalías sociales, visibles y estables dentro del programa. Si buscan seguridad, hay sistemas diseñados para alertar, no para observarlos mientras duermen. Si buscan algo discreto que no requiera cuidados, una anomalía no es la respuesta. Y si creen que una presencia silenciosa en la oscuridad es preferible a estar solos, quizá el problema no sea la soledad, sino el miedo a enfrentarse a ella. Si desean adoptar una anomalía como mascota doméstica, háganlo únicamente a través del programa de compañeros controlados. Fuera de ese marco, una entidad no entrenada ni regulada no es una curiosidad inofensiva. Es un riesgo que se instala lentamente, se adapta a su vida y, cuando menos lo esperan, deja de ser un invitado. Con la selección adecuada, el cuidado correcto y la contención apropiada, algunas anomalías pueden coexistir con humanos de forma segura. En ocasiones muy concretas, incluso de manera tranquila. Pero hay una regla que nunca deben olvidar: si algo solo aparece cuando apagan la luz, no está ahí para hacerles compañía.